No se me quita el frío desde la mañana. Pues yo quisiera compartirles algo que ha sido un parteaguas en mi vida y creo que puede bendecir tu vida en una forma extraordinaria. Y quisiera empezar en Juan capítulo 4, versículo 13. Juan capítulo 4, versículo 13. Estoy usando la Reina Valera. Juan capítulo 4, verso 13. Dice así: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Vosotros ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Esta conversación es muy increíble para mí, porque es Jesús, el Hijo de Dios, es Jesús Dios, hablando con una mujer que de forma de chiripa, como decimos en algunos lugares de México, de forma random, se encuentra con Jesús en un pozo. Y en este pozo empiezan a platicar y Jesús le dice: mujer, lo que tú realmente necesitas no es lo que crees que necesitas. ¿Tú crees que tu mayor necesidad es venir y tomar mucha agua? ¿Tú crees que tu mayor necesidad es suplir tus necesidades básicas o fundamentales? Pero tu verdadera necesidad no es eso. Tu verdadera necesidad es beber del agua de vida que yo puedo darte. Y entonces esta mujer, al hablar con Jesús, Jesús le dice: trae a tu esposo. Y ella dice: pero no tengo esposo. Y Jesús le dice: ciertamente has tenido 5 y el que ahora tienes ni siquiera es tu esposo. Dicen los eruditos que han estudiado estos versículos que no era porque ella hubiera querido andar de marido en marido, sino que los hombres la rechazaban. Pero ella en cierta forma decidía andar con uno o con otro, decidía iniciar y estar con uno o con otro después de ser rechazada. Pero ahora estaba con un hombre que ni siquiera era su esposo. Pero me encanta esta conversación porque, en pocas palabras, esta mujer simboliza la humanidad. Esta mujer nos simboliza a ti y a mí, personas en la búsqueda de algo con la capacidad de llenarnos, personas en la búsqueda de aquello que nos puede dar vida o plenitud, personas común y corrientes buscando aquello que nos puede dar vida, que nos puede dar sentido. Pero esta mujer lo estaba buscando en lo que era equivocado. Por eso había tenido 5 esposos, por eso vivía con esa sed o en esa búsqueda de la plenitud. Pero Jesús le dice: mujer, yo soy la fuente de agua de vida, porque si de mí bebes, nunca más tendrás sed. Pero me encanta que esta conversación termina en el tema de la adoración. Quisiera que entendiéramos que la adoración tiene mucho que ver con encontrar a Dios como nuestra plenitud. Jesús le está diciendo: llegará el día. Ustedes ahora adoran acá, nosotros ahora adoramos allá, pero llegará el día en donde no se va a tratar de en qué lugar estás adorando, sino se tratará de adorar a Dios en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca.
adoradores en espíritu y en verdad. Y yo quisiera en esta tarde hablar de lo que adorar a Dios en espíritu y en verdad puede producir en nuestra vida, y cómo eso es lo único con la capacidad de darnos plenitud. Ayer mencionábamos un poco que hay una diferencia entre satisfacción y plenitud, porque las cosas materiales me pueden dar satisfacción, pero solo Jesús me puede dar plenitud. Un carro me da satisfacción, una casa me da satisfacción, ropa me da satisfacción, amigos me dan satisfacción, pero solo Jesús me puede dar plenitud. Una carrera, logros me dan satisfacción, pero solo Jesús me puede dar plenitud. Y qué increíble que esta mujer en la conversación se entera, se da cuenta de que Jesús es el único con la capacidad de darle vida, de darle plenitud. Quisiera que me acompañes a Hechos capítulo 17, versículo 23. Hechos 17, versículo 23, que dice así: porque pasando y mirando sus santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que ustedes adoran sin conocerle, es a quien yo les anuncio. Tenemos que en primer lugar entender que mi adoración, por más que Dios ha escogido la adoración para manifestar su reino, su presencia, su verdad y para darme plenitud, la adoración no tiene sentido y la adoración no tiene peso a menos que yo conozca a aquel a quien estoy adorando. Porque adoración puede estar dirigida hacia cualquier cosa o persona. Incluso la Biblia en el libro de Éxodo nos narra que el pueblo de Dios, al Moisés tardar en descender del monte, se pusieron a adorar un becerro. O sea, tú puedes adorar un becerro, tú puedes adorar a tu novio o novia, tú puedes adorar tu carro, tú puedes adorar tu ropa, pero lo que cambia mi vida es cuando yo adoro a aquel a quien conozco. Tú puedes creer que adoras a Dios, pero si no conoces a Dios, tú no adoras a Dios. Porque todos podemos participar de la liturgia de la adoración. Adoración. Ya hasta tenemos pasitos, ¿entiende? Podemos participar del ambiente, ya sabemos lo que es levantar las manos, ya sabemos lo que es abrir la boca, sabemos lo que es cerrar los ojos, pero lo que le da peso a mi adoración, lo que me da plenitud cuando adoro, es que conozco a aquel a quien estoy adorando. Y qué increíble que Pablo le dice a la gente: ustedes ya tienen un altar, ustedes ya empezaron bien, pero tienen un problema, y el problema es que no conocen a quien están adorando. Y entonces jamás podrán ver una manifestación verdadera del poder, de la realidad, de la plenitud que Dios puede poner en tu vida, porque no conoces a Dios. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a esta gente. Adoración no se trata de un montón de cantos y música, donde levantamos nuestras manos, donde abrimos nuestra boca. Eso es solo parte. Sin embargo, adoración es un estilo de vida, y jamás podremos adorar a Dios si no le conocemos. Adoración no solamente está amoldado, adoración no está encuadrado a media hora o 40 minutos que le damos en la iglesia. Adoración es un estilo de vida. Tú puedes adorar a Dios en tu universidad o prepa. Tú puedes adorar a Dios en las conversaciones que tienes unos con otros. Tú puedes adorar a Dios en cómo te comportas con tu novio o novia. Tú puedes adorar a Dios en cómo le hablas a tus padres, en honrar, en obedecer. Adoración no solo es el punto de levantar mis manos y abrir mi boca. Adoración es un estilo de vida. Dile a alguien que tiene cerca: estilo de vida. Adoración es un estilo de vida. Y mira lo que dice el Salmo 103, versículo 7. Salmo 103, versículo 7.
Dice, sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. En otras palabras, hay dos maneras de seguir a Dios. Tú tienes que entender esto. Hay dos formas de seguir a Dios. Una de las formas es a través del caminar. Dice la Biblia que sus caminos notificó a Moisés, pero al pueblo de Israel sus obras. Una forma de seguir a Dios es el caminar. Caminar representa una cercanía. Caminar representa seguir sus pasos. Caminar representa ser un discípulo. Caminar representa intimidad. Y hay dos formas de seguir a Dios, y una es su camino, seguir sus pisadas, pero la otra es sus obras. En otras palabras, Dios sanó a mi abuela. Wow, hoy sí voy a la iglesia, llego puntual y hasta llevo mi diezmo. Wow, Dios suplió y esta semana me alcanzó mi dinero hasta el día de hoy. Wow, Dios hizo un gran milagro a mi favor. Todo marcaba que no iba a entrar a la escuela, pero de la nada surgió una oportunidad y sí voy a entrar. Y entonces, porque me pasó eso, por las obras de Dios, yo decido alabar, adorar y seguir a Dios. Entonces, tienes que saber que como en todas las cosas existe la forma buena y la forma chafa. La forma original y la forma tepiteña de las cosas. Y qué increíble es que la forma original que Dios quiere de nosotros es que aprendamos a seguirle por medio de un caminar. Dios quiere que todos ustedes, que yo, que todos sus hijos lo sigamos no por lo que hace. Wow, Dios suplió mis necesidades, lo voy a seguir. Wow, Dios sanó a mis padres, wow, lo voy a seguir. Wow, Dios ha sido increíble, lo voy a seguir. No, Dios no quiere ser seguido por lo que hace. Dios quiere ser seguido por quien es. Dios quiere que todos lo sigamos porque tenemos conocimiento de Él, porque estamos caminando con Él. Entonces sus caminos notificó a Moisés. Date cuenta las oraciones de Moisés. Date cuenta las oraciones del pueblo. El pueblo decía, ¿por qué no volvemos a Egipto? Allá teníamos al menos donde morirnos. Allá al menos teníamos ollas grandes de comida. Pero aquí el pueblo siempre estaba murmurando. Una persona que vive de las obras es una persona que siempre necesita obras más grandes para seguir asombrado. Hello. O sea, al principio era, wow, Dios sanó a alguien en la iglesia. Y decíamos, wow. Después era, ¿qué crees que Dios resucitó a un muerto? Wow. Y ahora decir, oye, ¿qué crees que Dios sanó a alguien? O sea, alguien que vive de las obras es alguien que necesita una dosis para reafirmar sus convicciones y seguir a Cristo. Pero si no ve nada, ahí es el problema. Y te tengo una noticia fatal si eres una persona que quiera seguir a Dios por lo que hace o no hace. Y es que en momentos Dios guarda silencio. Y es que en momentos Dios nos mete a desiertos donde no vemos nada. Y si usted me dice eso no es cierto, usted tiene un día de cristiano. Porque cuando tienes 2 días te das cuenta que Dios sí te mete a desiertos. ¿Por qué tan serios? Ánimo. Dios es bueno. Entonces, diferentes formas de seguir a Dios. Juan capítulo 6, versículo 26, Jesús confronta a la multitud que lo sigue y les dice, ustedes solo me siguen porque les he dado de comer. O sea, acuérdate que Jesús multiplicó el pan y los peces. Acuérdate que Jesús en varias ocasiones le dijo a sus discípulos, ¿qué les podemos dar de comer? Jesús era increíble. Pero Jesús llega a un punto que confronta a la multitud y les dice, ustedes solo me siguen por lo que les he dado, pero no han entendido que yo soy el pan de vida. Ustedes están aquí porque les doy una despensa.
Ustedes están aquí porque sano a sus enfermos. Ustedes están aquí porque restauro sus matrimonios. Pero no han entendido que soy el único con la capacidad de darles plenitud. Amados, si Dios hace obras, si Dios hace milagros, es solamente con la intención de llevarte a reconocer que Él te quiere dar plenitud. Alguien tiene que estar entendiendo esto. Bueno, ahí hay uno. Eso ya fue pirata. En Éxodo 33 versículo 2 dice así. Éxodo 33 versículo 2 dice: y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, Dios está diciendo: te voy a dar lo que te prometí. Eso que has orado por años, eso que has pedido por años, eso que ha sido tu esperanza toda la vida, te lo voy a dar. Pero hay un asunto: yo no voy a ir contigo. Ahora, si tú eres alguien que sigue a Dios por lo que te puede dar, pues dices: pues no te preocupes, Dios, no hay ningún problema. Yo quiero la promesa, y si tú no vienes conmigo, pues no hay problema, después nos vemos. Pero cuando tú sigues a Dios porque has aprendido a seguir sus pisadas, encuentras que no importa qué te ha prometido y qué ha cumplido o qué no ha cumplido, lo importante de seguir a Cristo es Él. Es la plenitud que Él te da, no las promesas que cumple o no cumple. Eso es lo que hace que haya diferentes niveles de seguir a Cristo. Y entonces Moisés en Éxodo 33 versículo 15 dice: si tu presencia no va a ir conmigo, no me saques de aquí. ¿En qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? O sea, yo no quiero tu promesa si tú no vienes conmigo. ¿De qué me sirve que me hagas el milagrito? ¿De qué me sirve que suplas mis necesidades? ¿De qué me sirve que me des una esposa o un esposo? ¿De qué me sirve que me sanes? ¿De qué me sirve que me des una casa y un carro si tú no vas conmigo? Yo no quiero eso. Y eso es lo que Moisés está diciendo. Y más adelante vemos que la oración de Moisés es: te ruego que me muestres tu gloria. Quiero verte, quiero conocerte. Y Dios le tiene que decir: nadie ha visto mi rostro y sigue vivo. O sea, yo no te puedo mostrar mi gloria y mi rostro. Y al último, Dios, tan buena onda, lo esconde en una peña, lo esconde en medio de unas piedras y hace pasar su ser. Y qué increíble que Moisés puede ver las espaldas de Dios. Pero ¿sabes esto que me enseña? Que cuando yo sigo el camino de Dios, mi ambición más grande en la vida es conocerlo más. Pero cuando yo sigo las obras de Dios, o sea, lo que Él puede darme, mi ambición más grande en la vida es lo que Él me puede dar. ¿Cuál es tu ambición más grande? O sea, ahí te puedes dar cuenta realmente qué estás siguiendo de Dios, si su caminar o sus obras. Porque si tu ambición más grande en la vida es tener una casa, es tener cosas materiales, es que Él cumpla su promesa sobre ti, entonces tú lo sigues por lo que Él puede darte. Hello. Job capítulo 1 versículo 20. Esto a mí Dios me lo habló en un momento bien clave en mi vida. Hace 4 años mi papá murió y ahí Dios me enseñó esto. Y Job capítulo 1 versículo 20 dice: entonces Job, todos sabemos que Job perdió todo. Todos aquí sabemos lo que es perder algo, lo que es perder a alguien, pero nadie aquí sabe lo que es perderlo todo. Job perdió todo, perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió su casa, perdió su salud, lo perdió todo. Y mira la reacción de Job.
Dice Job capítulo 1 verso 20: entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y yo leo esto y digo: wow. Pero hay algo mucho más profundo en esas líneas. Sabes que todos los que son parte de la Biblia podían decir Dios o Yahvé o Jehová o todos los nombres que Dios tiene. Pero me impresiona tanto que Job, en medio de su gran quebranto, decide decir Jehová. En medio de haberlo perdido todo, dice: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y si estudias lo que significa la palabra Jehová, significa el que fue, el que es y el que seguirá siendo. Significa el que existe por sí mismo. Significa el más vehemente. Y la palabra vehemente significa que se manifiesta con fuerza, viveza y pasión. En otras palabras, Job no solamente está diciendo: Diosito, tú diste y tú quitaste, pues sea tu nombre bendito, Diosito. Él está diciendo: Jehová, el que fue, el que es, el que seguirá siendo, el que existe por sí mismo, el más vehemente, que se manifiesta con fuerza, viveza y pasión. En otras palabras, no importa en dónde estoy y lo que me ha pasado, Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo grande, Dios sigue siendo poderoso, Dios sigue siendo fuerte. Y eso está increíble. Pero está todavía más increíble que si continúas leyendo, encuentras que la esposa de Job, en Job capítulo 2 versículo 9, dice: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, ¿qué onda contigo, Job? ¿Qué tienes en la cabeza? Mira lo que estamos viviendo y esa es tu reacción. Y ella, en medio de lo que está viviendo, dice: maldice a Dios y muérete. Y ahora la palabra que ella está usando para definir Dios significa dioses de lo ordinario. ¿Sabes esto que me enseña? Que podemos estar en la misma iglesia, podemos estar en la misma casa, podemos estar en la misma familia, pero tener diferentes dioses. Podemos estar levantando las manos cuando estamos cantando al mismo Dios, pero cada quien tenemos un diferente Dios. Porque a lo mejor algunos aquí están diciendo Jehová, y ahora no solo es lo que tú dices, es lo que dices debe estar alineado a lo que vives. Porque si Jehová es tu Dios, tú tienes un Dios real y tú vives para un Dios real. Pero si tu Dios es un cochino Dios del ordinario, pues tu forma de vivir para Él va a ser ese nivel de vida, una cochina vida ordinaria. Y qué increíble es que Job es esposo de su esposa. Wow. Pero su esposa, en medio de la prueba, Job dice: Jehová, se postra. Jehová me dio, Jehová me quitó. En otras palabras, sigue siendo Dios. El que fue, el que es, el que seguirá siendo, el más vehemente, que se manifiesta con fuerza, viveza y pasión, el que existe por sí mismo. Eres Jehová. No importa lo que perdí, tú eres Jehová. Pero su esposa, que duerme en la misma cama, que come la misma comida, que se baña en la misma ducha, su esposa dice: maldice a tu Dios y muérete. Esto para mí es trágico, porque puedo estar adorando junto a ti, pero no sé si tenemos el mismo Dios. Podemos estar en la misma iglesia, pero no sé si tenemos el mismo Dios. Podemos estar en la misma casa, pero no sé si tenemos el mismo Dios. Y ahora déjame decirte que nada define más quién es Dios para ti que las pruebas. Ay, ay, ay. Las pruebas. Qué fácil y bonito es decir: Dios es bueno, alabado sea su nombre, amén, aleluya.
cuando todo va bien. Dirían en mi rancho hasta mi abuelita. Pero decir Dios es bueno, pero decir te amo Dios, pero decir quiero seguirte cuando todo va mal, eso tiene un diferente peso, eso tiene un diferente significado. Y la pregunta quizás más importante de este mensaje es: ¿quién es tu Dios? ¿Cuánto te alcanza la revelación que tienes de Dios para seguirlo aún en la adversidad, aún en la prueba, aún en el desierto? Pero no solamente seguirlo, sino adorarlo, porque la adoración, que es lo que estamos hablando, tiene un peso, tiene un poder, tiene un efecto que tiene el poder de cambiar mi circunstancia, de cambiar mi ambiente, de cambiar mi actitud, de cambiar mi corazón, pero de cambiar todo a mi alrededor. Ahora déjame decirte que muchos hoy, incluyendo gente increíble en este libro, pasó por el desierto, pasó por la prueba, pasó por la cárcel, pasó por la amargura. Las pruebas no son exclusivas para gente de hoy. Las pruebas han sido y serán siempre un lenguaje que Dios utiliza para probar a su iglesia, para probar quién sí es y quién no es. Cuenta un libro de historias en el libro Locos por Jesús, que en una ocasión, en un país en donde el cristianismo era perseguido, estaban toda la iglesia reunida a escondidas. Muchas veces iglesias subterráneas donde los aplausos son así, sin hacer ruido, donde la alabanza solamente se puede participar sin hacer ruido, solo abriendo tu boca. Y entonces dice el pastor que la iglesia le empezó a crecer tanto que dijo: algo anda mal, porque qué raro que toda esta gente quiera seguir a Cristo aunque esto les va a costar la vida. Y entonces dice que le pidió a los líderes que un domingo llegaran encapuchados con unas metralletas. Y entonces entraron los líderes con unas metralletas y les dijeron: si tú amas a Jesús, te vamos a matar. Y dice el pastor que casi toda la iglesia se fue y solo se quedaron 10 hermanos. Ahora, esto puede sonar ridículo, pero esto es la vida real de muchos cristianos hoy en día. Y te lo voy a complicar. En la historia de la Biblia, la iglesia ha vivido más persecución que tiempos sin persecución. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicción. No tengo el tiempo para convencerte, sin embargo es mi convicción. Habrá dificultad, habrá persecución, habrá caos. Hay caos. Pero nada prueba más quién es Dios para ti, cuánto amas a Dios, que las pruebas, que la dificultad. Y Juan el Bautista, un gran hombre de Dios, pasó por las pruebas. Juan 1:27, él dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. O sea, este es tan increíble que yo ni siquiera le debo desatar sus agujetas. En Juan 1:29 dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo y yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Pero Juan está diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan está diciendo: yo ni siquiera soy digno de quitar las sandalias de sus pies. Pero mira ahora, Juan entra a la prueba. En Lucas 7, versículo 20, Juan está en la cárcel y dice la Biblia: cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron: Juan el Bautista, o sea, ese que dijo que tú eras el Cordero de Dios, ese que dijo que no era digno de desatar la correa de tus pies, ahora él nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro?
O sea, es fácil cuando todo va bien decir: este es el Cordero de Dios, este es el que me cambió la vida, este es el Todopoderoso. Pero ahora Juan en la cárcel dice: ¿y realmente eres tú? ¿O debemos esperar a otro? O sea, si Juan el Bautista pasó por esa prueba, ¿qué te hace pensar que tú no vas a pasar por esa prueba? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. No sé si alguien me puede ayudar con el teclado. Qué fácil es decir en este congreso, en Reconstruye: wow, Jesús. Qué fácil es decir cada domingo en nuestra iglesia: Jesús, el Cordero de Dios, el que quita el pecado. Él es. Pero ¿qué hay cuando viene la prueba? ¿Qué hay cuando mis convicciones se sacuden? ¿Qué hay cuando no veo? ¿Qué hay cuando no escucho? ¿Qué hay cuando nada se parece a lo que un día soñé? Porque te tengo una noticia: Él sigue siendo Dios. Y ahora ahí te queda a ti una decisión: o lo adoras o te amargas. O te amargas en la cárcel, o te amargas en tu circunstancia, o decides adorarlo a pesar de todo. Y como Job decir: Jehová dio, Jehová quitó. No tengo el tiempo ya para leerlo, pero en el libro de los Hechos está Pablo y Silas en la cárcel. Y dice la Biblia que después de haber sido golpeados, después de haber sido escupidos, después de haber sido atados en el cepo, en otras palabras, atados, en el calabozo y sus pies en el cepo. O sea, estaban en el lugar donde todo el drenaje de la cárcel caía. Estaban amarrados ahí, golpeados. O sea, una cosa es estar en esa condición cuando tú lo merecías, pero otra cosa es estar ahí por predicar de Cristo. Amada iglesia, tienes que ponchar ese globito de que seguir a Cristo es fashion, es light, es fácil, porque entonces no entiendes nada de seguir a Cristo. ¿Cómo le predicaríamos nuestro evangelio miserable y light a una persona en Corea del Norte que aceptar a Jesús le va a costar la vida? ¿Cómo le predicarías a personas en la sierra de Michoacán que si hacen una iglesia les queman su iglesia? Ahí la emoción no sirve de nada. Ahí son convicciones. Y esa es la forma en la que tú y yo debemos seguir a Jesús. No por lo que hizo o no hizo, por quién es Él. Y dice la Biblia que Pablo y Silas, amarrados ahí en la cárcel, golpeados, empiezan a cantar himnos. Pero no himnos como hoy muchas iglesias los cantamos. No, dice la Biblia que los demás presos podían oírlos. O sea, su canto era real. Su canto tenía un peso. Su canto no solamente era oído por presos, su canto estaba llegando al corazón de Dios. Porque si continúas leyendo, encuentras que vino un terremoto, que la cárcel tembló, que las cadenas se rompieron. Ahora, ¿tú crees que eso fue coincidencia? ¿Tú crees que eso fue casualidad? ¿Tú crees que se alinearon los planetas y de repente boom, hubo un terremoto? ¿Sabes eso cómo se llama? Se llama soberanía. Se llama mover el corazón de Dios. Y se llama tener un Dios que está en su trono y que es todopoderoso, y que hay una cosa que lo mueve, y eso se llama adoración.
Eso se llama algo que rompe el cielo, que llega a su corazón. Y Dios dice: yo no quiero quedarme aquí quieto, yo quiero intervenir, porque me están adorando. Porque es una adoración por encima de la emoción. No hay luces, no hay humo, no hay música. Hay golpes, heridas, pero hay una convicción eterna, la cual es: Él es Jehová. Él es el que fue, es y seguirá siendo. Él es el más vehemente, que se manifiesta con fuerza, viveza y pasión. Él es el que existe por sí mismo. No importa cómo me siento, no importa cómo me está yendo. Él es Dios y Él merece todo de mí. ¿Sabes? Cuando yo tenía 7 años, mi mamá se enfermó de fibromialgia. Salud. Oh, ¿estás bien? Gloria a Dios. Mi mamá enfermó de fibromialgia, una enfermedad incurable en los músculos. Te salen bolas en cada músculo de tu cuerpo, y toda actividad física que tú haces se dimensiona como si hubieras hecho algo extraordinario. O sea, mi mamá, si caminaba un poquito, era como que le dio 20 vueltas al estadio. El punto es que cambió nuestra vida para siempre. De llegar y tener una madre que tenía la comida, que tenía un hogar armonioso, increíble, pasamos a tener una mamá que tenía que pasar todo el día acostada. Por temporadas llegó a tomar hasta 32 medicamentos en un solo día. Eso te cambia todo. Porque qué fácil es cuando todos los días tu mamá te dice: hijo, te hice un agua de pepino con limón. Todo, ay, bonito. Wow. Vamos a la iglesia, yes. Pero ¿qué hay cuando todo se acaba? ¿Qué hay cuando las cosas cambian? Mi mamá se enferma de fibromialgia, nuestra vida cambia para siempre. Mi papá tiene que trabajar mucho más de lo normal, y mi hermano y yo empezamos a crecer con hermanos de la iglesia que podían cuidarnos. Pero esto me amargó a mí, porque dice mi mamá, me cuenta que cuando yo empecé a orar y empecé a hablar, mi oración era: oh Dios, tú que abriste el mar en dos, gracias por esta sopita. O sea, era un religioso desde chiquito, ¿me entiendes? El punto es que yo tenía una revelación de que mi Dios no era un palo. Mi Dios estaba vivo. Mi Dios había abierto el mar en dos. Pero ahora mi mamá no sana. Y yo digo: pero si te sirven, pero si te aman, pero si lo han dado todo por ti, ¿por qué no sana? Y esto me amargó. Yo crecí, cuando era un adolescente, mi convicción era: Dios no existe, porque si Él existiera, Él hubiera sanado a mi madre. Pero en ese proceso mi mamá me enseñó algo muy importante, y es que en las madrugadas yo bajaba en ocasiones, no me preguntes a qué, pero bajaba. Y cuando bajaba me encontraba a mi mamá en la sala con sus manos levantadas y adorando a Dios. O sea, para mí era: mamá, o sea, no nos puedes cocinar, mamá, no puedes pasar tiempo con nosotros porque eso te cuesta días de recuperación, pero sí te atreves a levantarte en la madrugada para levantar tus manos y adorar a Dios. Y entonces yo la encontraba en la sala adorando a Dios con sus manos levantadas, pero yo le decía: ¿qué te pasa? ¿Qué haces? Le bajaba sus manos y ella me decía: hijo, es que tú tienes que entender una cosa. No adoramos a Dios por cómo nos ha ido, adoramos a Dios porque Él es Dios y porque Él merece lo mejor, toda la gloria, toda la honra, sin importar qué. Gracias a Dios pasaron los años, mi mamá hoy está sana. Una enfermedad incurable se sanó, y eso fue Dios. Cuando ella estaba delante del doctor, el doctor le dijo: no sabemos cómo, pero usted está sana.
y le dice: no cabe duda que la medicina está funcionando. Y mi mamá le dice: tengo amigas que han tomado más medicamentos, mejores medicamentos, y siguen enfermas. Dice: ¿sabe qué me sanó? Dios me sanó. ¿Sabe qué me sanó? Adorar a Dios en medio de mi prueba. Adorar a Dios en medio de mi dificultad. Si tú estás en medio del caos, si tú estás en medio de la prueba, si tú estás en medio de la dificultad, no hay nada mejor que puedas hacer que adorarlo, que levantar tus manos, que decirle: Jesús, te amo, no por lo que tengo, no por lo que no tengo. Te amo porque eres el Hijo de Dios. Te amo porque diste tu vida por mí en la cruz, y no hay nada más que tengas que hacer, porque lo que has hecho ya es suficiente. Te amo y quiero seguirte hoy y siempre. Y tu adoración no espera nada a cambio. Sin embargo, tu adoración produce que cosas cambien. Tu adoración mueve el corazón de Dios. Tu adoración cambia el ambiente, y vienen esos de repentes. De repente mi salud cambió. De repente mi matrimonio se restauró. De repente Dios suplió. De repente vino un milagro. De repente el cielo se abrió. De repente tuve paz. De repente es el lenguaje que Dios quiere utilizar sobre todos los que hemos aprendido y queremos aprender a adorarlo. No matter what. No importa qué. Así que si tú quieres hoy romper ese cuadro de Dios de lo ordinario, romper ese esquema, te invito a ponerte de pie, levantar tus manos y adorar como Pablo y Silas. No sé si hay alguien que cante aquí. Levanta tus manos, y aún antes de que alguien nos dirija, abre tu boca y empieza a decirle: Jesús, tú eres mi Dios, y yo quiero aprender a seguirte en medio de todas las pruebas. Yo quiero aprender a amarte, aunque cosas no sean como yo quisiera. Jesús, yo quiero aprender a darte la gloria, la honra, el honor. Vamos, no escucho tu boca. Dice la Biblia que los presos oían el canto de Pablo y Silas. Deseamos que hoy se rompan algunas cadenas. Deseamos que hoy haya una intervención a nuestro favor. Deseamos que hoy se abran los cielos. Abre tu boca. Olvídate de todo lo demás y enfócate en que tu Dios es vivo, es todopoderoso, venció a la muerte, se levantó al tercer día, resucitó. Tu Dios merece toda la gloria, toda la honra, y Él ha dicho que llegará el día en que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Dios y no hay otro. Vamos, tiene que haber un murmullo de adoración. Abre tu boca, rompe la apatía, rompe el silencio. Vamos, Jesús, te quiero conocer, te quiero adorar. Hermoso Dios, tú eres mi Rey, tú eres mi Señor. Yo quiero aprender a amarte. Yo quiero aprender a seguirte. Tú eres Jehová. Tú eres el que fue, el que es, el que seguirá siendo. Tú eres el más vehemente, que se manifiesta con fuerza, con viveza y compasión. Jesús, tú eres Rey de reyes, Señor de señores, y toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Vamos, rompe el silencio, rompe la religiosidad, adórale. Quiero conocerte, quiero conocerte.
Vamos, ayúdenos, música, alza tu voz. En medio de la prueba, escúchame un segundito. ¿Sabes? El día que te cases, tendrás que aprender como hombre a decirle a tu esposa cuánto la amas. Y no puedes ser un hombre tan incompleto que no lo sepas hacer. Te amo. Eso no es todo. Tú la tienes que conquistar. Tú tienes que abrirle tu corazón. Si es necesario, le tienes que cantar. Pero tienes que conquistarla. Y lo mismo pasa con Dios. Si tú no sabes qué decirle a Dios cuando no hay una canción, tú no estás enamorado de Él, porque solo sabes repetir cantos que ya existen, pero no sabes decirle lo que sientes por Él. Te doy una oportunidad de un minuto más. Antes de cantar algo, levanta tus manos, abre tu boca y saca lo que hay en tu corazón. Jesús, tú eres mi papá. Jesús, tú eres lo que más deseo, lo que más anhelo. Jesús, tú eres la razón de mi existencia, porque fuera de ti yo no quiero nada. Jesús, te quiero conocer. Jesús, un día quiero experimentar tu poder, el poder de la resurrección. Yo quiero ir más profundo en ti. Jesús, ayúdame. Jesús, yo quiero ser un discípulo real, que en medio de la prueba, que en medio del desierto, que en medio de la tentación, mi decisión seas tú. Jesús, 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 te anhelo. Jesús, te anhelo. Jesús, yo quiero conocerte. Tú por mí pagaste el precio eterno en la cruz. Tu sangre derramaste ahí, perdonaste mis pecados, oh Señor. Jesús, la vida diste tú por mí, pagaste el precio eterno en la cruz. Tu sangre derramaste ahí, perdonaste mis pecados, oh Señor. Jesús, díselo otra vez. Tu vida diste tú por mí, pagaste el precio eterno en la cruz. Tu sangre derramaste ahí, perdonaste mis pecados, oh Señor. Jesús, y yo viviré agradecido, Dios, por la salvación. Y me postraré y
Gracias, Jesús, porque en esa cruz pagaste ese precio eterno, que gracias a eso podemos estar aquí, Padre. Tú ahí, Señor, no nos abandonaste, te acordaste de cada uno de nosotros para adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Dísele una vez más: la vida diste tú por mí, pagaste el precio eterno en la cruz. Tu sangre derramaste ahí, perdonaste mis pecados, oh Señor. La vida diste tú por mí, pagaste el precio eterno en la cruz. Tu sangre derramaste ahí, perdonaste mis pecados, oh Señor. Y yo viviré agradecido, Dios, por la salvación. Y me postraré y te alabaré con el corazón. Y yo viviré agradecido, Dios, por la salvación. Y me postraré y te alabaré con el corazón. Solo a ti, Jesús. Oh Cristo, Cristo, Cristo. Oh Cristo, Cristo, Cristo. Oh Cristo, Cristo, Cristo. Oh Cristo, Cristo, Cristo. Padre, gracias por lo que has estado hablando a nuestras vidas. Gracias por el amor que nos infundes. Gracias porque nos podemos disfrutar en ti. Padre, oramos por todas las personas que están aquí, que podamos encontrarnos en ti, que podamos vernos como tú nos ves y que podamos ver a los que nos rodean como tú los ves a través de tu amor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos. Qué bueno que... ¿Quién en este tiempo ha recibido algo de parte de Dios? Bien. Bueno, les tenemos una muy buena noticia. Entonces acompáñenos a ver las pantallas, por favor.